Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento que comienza ya. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hacer una cronología de la geopolítica y vamos a ver también los mercados. Pero ¿por qué es especial el día de hoy? Vamos a trazar por qué Cuba es la cabeza de la serpiente y que siempre ha vivido del narcotráfico y que los pueblos no quieren que se sepa, ellos mismos, porque se han preocupado por no estar en la palestra pública, pero sí han asesinado a muchos de sus comandantes, posiblemente porque estuvieran en desacuerdo, porque la revolución se distanció del objetivo. O sea que Cuba no es lo que muchos socialistas del siglo XXI piensan. Y recordarles que no es el imperio que se quiere robar el petróleo de Venezuela. Quienes se lo están robando por años son los cubanos, que Chávez le mandaba más de 100.000 barriles diarios, lo mismo que Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro es un peón de Cuba, porque quienes controlan a Venezuela son los cubanos que adoctrinaron a Nicolás Maduro por encima de Diosdado Cabello. Vamos a ver toda esa cronología para que usted sepa por qué el mundo se está jugando la existencia con el socialismo del siglo XXI y que el presidente Trump dijo, y qué bueno, nosotros apoyamos esa medida, que hay que desaparecerlo de la faz de la tierra y que lo va a bombardear. Y le vamos a explicar por qué el presidente debe bombardear a todos los puntos críticos de Venezuela y desaparecer a Maduro y a su banda criminal de asesinos, jefes del cartel de los soles. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados esta semana cerraron en alza. El Dow Jones 30 cierra en 46.000 puntos, pero tuvo un cierre muy particular y especial, donde nos llama mucho la atención porque acaba de cerrar con mucha incertidumbre, donde no hubo ni ganadores ni perdedores, pero sí hubo miedo, pánico e incertidumbre, y eso en la bolsa es letal. O todo es blanco o todo es negro. En Wall Street no existe el gris no existe en la bolsa. O sea que todo lo controla un mercado, un grupo, el de los compradores, o todo lo controla el otro grupo, el de los vendedores. Los indecisos siempre tienden a esperar cuál es el grupo dominante para ello entrar del lado del grupo dominante. En este caso particular, esta semana, en el mercado mediano plazo, tenemos que observar bien de cerca qué va a pasar con el Dow Jones 30 y la bolsa de valores, porque ninguno de los grupos, aunque había un grupo dominante, sube, ahora hay un grupo ya que perdió el control de la bolsa. Y eso es muy peligroso porque ahora viene el otro grupo que sabe que los compradores perdieron el control a tratar de arrebatarle lo que ellos ya tienen. Esa es la número 1, señor director. En el ciclo weekly con el triple screen vamos a ver cuál fue el comportamiento. Ahí los vemos. Acérquela, señor director, para que veamos ese comportamiento de cerca. Fíjese, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, 8 días, 7 positivos y 1 negativo, el Dow Jones cierra sin ningún tipo de balance. No, nadie gana, nadie pierde, con un doji, un candle que le llamamos doji. Eso le está en la bolsa. Tiene que haber una corrección sí o sí. Por eso tenemos que esperar a ver qué va a pasar esta semana. Ahí los vemos, una cruz de muerte. Luego de haber subido 1, 2, 3, un candle rojo, 4, 5, 6, 7 veces, 7 verdes, un rojo, con una cruz de muerte. Debe de corregir en los próximos días. Ese es en la tendencia a mediano plazo, con el Triple Screen Weekly. ¿Por qué eso es tan importante? Porque el indicador de abajo nos dice a nosotros que hace rato que el Dow Jones tiene que comenzar a colapsar. Súbalo, señor director, para que veamos esa línea blanca y amarilla abajo que está cruzando. Hace rato que cruzó, mucho antes, desde julio. Súbalo más, señor director, por favor, para que veamos ese indicador de la parte de abajo, donde nos indica a nosotros que la bolsa sí o sí tiene que colapsar. Sígalo subiendo, señor director. Más, un poquitico más. Ahí lo vemos, déjalo ahí. Fíjense, esa línea blanca cruza
por encima de la línea amarilla, pero cruzó en julio y estamos en septiembre. O sea, agosto, septiembre, hace 2 meses que cruzó, hace 2 meses que se fue. Ese es el indicador que marca la tendencia ADX, un indicador lineal que nos dice a nosotros si el mercado está trending o no, si tiene tendencia o no, o si por el contrario, esa tendencia es fuerte y se deba sostener. Ese indicador nos dice a nosotros que esa tendencia es insostenible en el tiempo, que tiene que colapsar la bolsa sí o sí, porque para que esa tendencia alcista sea sostenible, ese indicador debió haber estado por encima de 30 y subiendo. Sin embargo, colapsó. O sea que los profesionales comienzan a partir de ahora, en el mediano plazo y en el largo plazo, a armarse y a recoger para inmediatamente a la primera señal de caída de la bolsa, salir con su dinero volando. Si es así, entonces vamos a tener una caída violenta y poderosa, brutal de la bolsa. Y recuérdense que eso se traduce en despidos masivos. Y la importancia de esto es porque Estados Unidos es el 55%, los ciudadanos norteamericanos 55% participan de la bolsa, activamente. Estamos hablando de 185.4 millones. O sea, es una locura. Por eso es el poder de Estados Unidos. Porque ya hemos presentado el poder del dólar, qué significa el dólar para el mundo, y la parte geopolítica. El mundo, en esta parte de nuestra historia, nos estamos jugando, es el futuro de todas nuestras generaciones. Porque si gana el socialismo del siglo XXI, entonces los gobiernos serán tipo Venezuela, tipo Corea del Norte, tipo Cuba, tipo Nicaragua. Gobiernos títeres de asesinos, ladrones, como son los socialistas, y que se quiere vender que el imperio del mal es Estados Unidos, no, el imperio del mal son ellos, y lo hemos probado aquí. Y hoy lo vamos a probar otra vez, con la parte geopolítica. Colóqueme, señor director, la número 2, para que veamos el Stock Market Participation Rate. Cómo participan los países, y los vemos, amplía, el Estados Unidos 55%, él solo, de shareholders, 185.4 millones de norteamericanos. Dice aquí, include both direct shareholders and those investing through financial vehicles like life insurance and pension funds. O sea que incluye todo, como aquellos participantes de las acciones que invierten en vehículos financieros como la aseguradora y los fondos de pensión. Stock Market Participation Rate. Estados Unidos, él solo, 185.4 millones de habitantes. Eso es una locura. Por eso es el poder de Estados Unidos. Porque la bolsa es una cultura para los norteamericanos. Fíjense que el que más cerca está es Canadá, con 19.1 millones. Australia 9.6. Inglaterra 22.1. O sea, 31%, 33, 37, 49 y Estados Unidos 51%. Y de ahí para abajo. Por eso es la importancia de la bolsa. Y ya los profesionales previendo una caída brutal. Ya hay corporaciones de diferentes sectores que comienzan los despidos. Vamos a ver, señor director, eso layoff from different companies en septiembre, o sea, lo que está pasando ahora con muchas corporaciones que comienzan ya a despedir empleados. Amplíelo, señor director. Company, Seattle Children's Hospital, ese para que tengamos una idea, layoff 154, Management Group, layoff, esos son personas ya que han perdido su trabajo, 1.276, 263, 898, 283, 336, 42, 24, 6, 101, 93, o sea, esos son layoffs permanentes, personas que han perdido su trabajo permanentemente. Hay problemas en el mundo y va a haber problemas en la República Dominicana. Eso no es Luis Fernando García, es un sistema. Y las informaciones que le damos aquí se las anticipamos con 6, 9 meses de anticipación para que usted pueda ver qué es lo que está pasando. Esos son los empleos permanentes ya de empresas que comienzan a suspender sus empleados. Lo mismo va a pasar aquí y en toda Latinoamérica del Caribe y el mundo, porque no hay forma de sostener la economía con los fundamentos que tenemos ahora. Son 3 frentes abiertos: Rusia, Ucrania, Hamas, Israel y Estados Unidos, Venezuela. Y esto no se termina, o sea, qué bueno que existe Estados Unidos, porque el mundo está en un peligro inminente con Venezuela.
no solamente a los venezolanos, sino para el hemisferio. Y le vamos a explicar por qué. A Nicolás Maduro hay que bombardearlo. Y qué bueno que el presidente Trump nos dijo que yo estoy en desacuerdo con muchísimas políticas de la administración Trump, pero con este estoy de acuerdo, hay que bombardearlo. Y pronto hay que bombardearlo. Hay que desaparecerlo de la faz de la tierra, a él y a su banda criminal de asesinos socialistas del siglo XXI. Y le vamos a explicar por qué. Colóqueme, señorito, el número 4, para que veamos la probabilidad del personal in crisis. O sea, esa es la probabilidad que tiene usted como trabajador en Estados Unidos de aumentar sus ingresos el próximo año. Cero probabilidad. No hay forma en su punto más bajo. O sea, fíjese que antes estaba un porcentaje altísimo. Está en su parte crítica, nunca jamás vista de cuando la crisis del 2008. Entonces, hay problemas, graves problemas en la economía mundial. Y los japoneses, ya Japón nos muestra a nosotros por qué hay tanto problema. Porque la parte asiática, si le sumamos a la parte norteamericana y el mundo, que Japón está comprando él mismo, el Banco Central, subvencionándose los fondos y los exchange trade funds, o sea que la deuda de Japón él mismo la tiene. O sea, están imprimiendo mucho dinero, que ya lo vimos. La masa monetaria de yen, la masa monetaria de yuan, de euro y de dólares. Por eso es que anticipamos que el dólar se tiene que seguir depreciando, no por la política del gobierno, es porque ha perdido 10.5% en los mercados internacionales. Y la bolsa es la que traza la dirección del movimiento del dólar. Y ya le dijimos a ustedes con quién que se negocia el dólar. Y si usted quiere estar en esto correcto y no ve el movimiento del dólar en los mercados internacionales, pues va a tener problemas. Así de simple. Porque hay cosas que son en la bolsa y que no se ven en la economía, que anticipan lo que va a pasar en la economía. Con un mínimo de 9 meses, ya se lo hemos advertido a ustedes siempre. Colóqueme, señorito, el número 5, para que veamos Bank of Japan holds 37.2 trillones de yen en ETF, Exchange Trade Fund. O sea, the Bank of Japan explored on ETF during its stimulus push on the Kuroda. O sea, que tiene 37.2 trillones de yen comprando ellos mismos los Exchange Trade Fund. Es una locura. Eso nos dice a nosotros que la economía japonesa tiene problemas, que no puede vender los bonos del Tesoro de Japón en el exterior. Ellos mismos lo están comprando los Exchange Trade Fund. Dinero invertido del Banco Central de Japón. Entonces, ellos son juez y parte. Entonces, por eso que le dijimos al gobierno en muchas ocasiones que comprara oro y que comprara plata, porque es un buen mercado para estar en tiempo de incertidumbre, porque ni el oro ni la plata lo ataca la variación de la política monetaria de sus bancos centrales. Así de simple. Esa es la número 6, señor director. Por eso le advertíamos al gobierno que invirtiera la mitad de sus reservas. Y ya la plata explotó de nuevo otra vez. Y vamos a ver el oro. Colóqueme la 6, señor director, para que el pueblo entienda cuáles son los mercados que nosotros debimos y anticipamos para que el gobierno tuviera más recursos hoy. Esa es la 6. Plata, silver, 46.65, sube en la bolsa en un tiempo récord, en su punto más alto jamás está la plata. Entonces, por la mano de la plata, también es el oro, que le vamos a poner un videíto donde nosotros advertíamos al gobierno que había que comprar oro. Hoy tuviera el gobierno todo el dinero del mundo y el gobierno no tuviera que buscar dinero prestado de los cuartos que se robaron los funcionarios por los pasados 20, 30, 40 años y que estén en los bolsillos de los funcionarios. Pero por los pasados 20 años mínimo, los 25 años mínimo, hay mucho dinero en los bolsillos de los funcionarios. Es el número 7, señor director. Colóqueme ese video, el número 7, para que escuchemos qué le dijimos nosotros en su momento al dólar, al gobierno. 50 el índice, está en 102.74. Eso es la lectura que eso interpreta, es que el dólar puede seguir bajando y entonces sería una buena oportunidad para comprar euros o para comprar oro, que ya lo habíamos dicho la semana pasada. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Porque cuando el dólar se debilita, entonces se fortalecen los mercados fuertes. Recuerden que los commodities vienen en dólares. Entonces, es un equilibrio. Cuando sube el dólar, bajan los commodities y viceversa. Un debilitamiento del dólar automáticamente produce un incremento en la compra de commodities.
Le dijimos hace mucho tiempo al gobierno que comprara oro. La semana pasada le advertimos al gobierno que comprara oro, que el oro iba a seguir subiendo. Esa es la número 10. La semana pasada le pusimos la gráfica al gobierno. Miren, ahí lo tenemos, 2091, que le dijimos que iba a alcanzar los $2.150 el oro. Y la número 11, señor director, también para que veamos, y ahí nos vamos a ir a pausa para volver con el crédito, el precio actual. Miren, 2091, 2092, eso fue la semana pasada, que le dijimos al gobierno que coloque reservas internacionales en oro, la mitad de sus reservas. El oro es un excelente mercado para estar ahora en tiempo de crisis y en tiempo de que tenemos mucha incertidumbre mundial. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que mientras mayores access tenemos, el mercado más sólido, el gobierno va a tener más dinero en reservas y podrá contar con más recursos para invertirlo en obras sociales. Por eso les recomendamos al gobierno y al Banco Central que llegó el momento de comprar oro. Tenemos meses diciéndole esto. En el próximo pico. Le trajimos el precio del oro hoy. Este es el único programa que produce dinero en este país. No hay otro. Así como hay que dicen, programas que dicen de radio, televisión. Evidentemente el mejor programa. Este es el único programa que produce dinero. Mucho dinero. Este programa le produce todos los cuartos que el gobierno va a gastar en las 30 provincias del Distrito Nacional. Todo el dinero del mundo le ha producido este programa. Modestamente, o con ella incluida, porque este es un programa de Estado. Nunca antes yo no había visto, modestamente, un programa que genere tanto dinero como este. Colóqueme, señor director, la número 8, para que veamos cuánto cerró el oro esta semana. Para que estemos claros con esto. Miren, amplíeme esa gráfica, señor director, con el Fibonacci, para que veamos realmente cuánto subió y cuándo nosotros dijimos esto. Amplíela, señor director, pégala, que se vea ese cuadro, ahí lo tenemos, miren, 3.809. Ahora, fíjense cuándo le recomendamos al gobierno comprar oro, cuando estaba en 2052 también. Y ese precio, 2052, súbalo, señor director, para que bajemos una perpendicular ahí. ¿En qué año fue eso? Súbalo, señor director, para que veamos el año realmente. A mitad del 24, siga subiendo, señor director, siga subiendo. Ahí, déjalo ahí ahora, que se vea, bájalo un chin más. 2024, míralo allá. Si proyectamos donde les recomendamos al gobierno la segunda o tercera vez, en 2052, fue en el 2024, en el segundo o tercer mes del 2024. Eso significa que el gobierno tuviera hoy 2052, que costaba el oro en ese momento, son 2052 menos 3.809, estamos hablando de 1.757, o sea, $2.000 la onza, y que comprara 2 millones de onzas al gobierno. 2 millones de onzas por 2052 eran 4.104 millones de reservas que el gobierno iba a invertir. Pero ahora, esas mismas 2 millones de onzas, 2052, 2.052 menos 3.809, son 1.757 por 2 millones de onzas. El gobierno tuviera hoy en sus arcas 3.514 millones de dólares mínimo, porque también se lo recomendamos comprar en $1.800 la onza. Pero 3.514 por 61, este programa le ha producido al gobierno 215.000 millones de pesos. O sea, una décima parte del metro de Santiago y el metro de la capital y todos los metros que el gobierno quiera hacer. Por eso la importancia de este programa. Y le decimos que cuando usted vaya a hablar de economía, observe los mercados. Ese es el precio del oro, cierre del oro. $3.809 la onza Troy. Nosotros lo recomendamos 1.800 y 2.052. Una locura. Y le decimos al gobierno siempre, ustedes tienen una junta monetaria con personal ganando millones de pesos que no valen $1 millón de pesos. Porque esto es muy importante. Los gobiernos, como Estados Unidos, la Reserva Federal, tienen especialistas en bolsa de valores, siguiendo el mercado de futuro para trazar su política monetaria. Y aquí no estamos hablando de bolsa de valores, aquí hablamos de más de 200 o 300.000 bancas de apuestas. Y debería estar medio país hablando de bolsa de valores. Y todavía hay banqueros y economistas que creen que esto es un juego de azar y que esto es un casino, porque yo lo he entrevistado y le he preguntado, para que usted tenga una idea en manos de quién es que está nuestro dinero.
Entonces usted está perdiendo 227,000 pesos anuales de su dinero que están colocados en certificados de inversión en los bancos comerciales de República Dominicana. Y eso lo fuimos nosotros que lo dijimos aquí en este país. Como también fuimos los primeros que trajimos la palabra fe, Reserva Federal y commodities también. Por eso hacemos este programa, para decirle la verdad. En este programa no estamos ocultando nada, porque todo se lo hemos dado al gobierno y al país. Y por eso trajimos hoy también todas las empresas que comienzan ya la parte agrícola a firmar para bancarrota, porque las tarifas han hecho que haya una menor demanda de bienes y servicios y de alimentos a nivel mundial. Y hay problemas. Entonces, esta geopolítica de ahora es crítica para la humanidad. Nos estamos jugando el mundo y la existencia, y que no tengamos más regímenes socialistas como lo de Nicaragua, como lo de Venezuela, como lo de Cuba, como todos esos, Corea del Norte, que son todos regímenes narcoestados. Todos se sostienen con droga. Todos, no hay uno solo que no se sostenga con droga. Para que estemos claros en eso. Entonces, ese socialismo del siglo XXI, cuando visitamos a Nicolás Maduro, no estamos visitando un gobierno. Estamos visitando a un jefe de una banda criminal que está usurpando un gobierno y que es un dictador, un asesino vulgar. Colóqueme, señor director, la número 9 para que veamos la Farm Bankruptcy in 2005. Already exceed 2024 levels. O sea, las empresas de alimentos ya exceden las empresas del 2024 en bancarrota. Esto lo que nos viene para nosotros no es fácil. Es demoledor lo que viene. 105 millones de estadounidenses invierten en la bolsa. Si la bolsa colapsa mañana, el Dow Jones baja un 30-40%, el 50% de la fuerza laboral en la República Dominicana va para las calles, va a perder su empleo. Pero con la pérdida de su empleo usted pierde su casa, y pierde su vehículo, y pierde su empresa, y pierde el futuro suyo y el de su familia. Por eso la importancia de los mercados, y por eso la importancia de esta parte geopolítica de hoy. Porque lo estamos jugando la existencia, y que el colapso en la economía sea menos brutal. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, por eso es que nosotros abogamos para que este país y todos los países nuestros inviertan en bolsa de valores. Porque es una cultura, y esa cultura tenemos que fomentarla para poder avanzar y crecer. Y no pretender que hablar de economía sin antes ver la bolsa. Porque todo primero pasa por la bolsa. Todo, absolutamente todo pasa por la bolsa. Y le hemos dicho que todo es intereses. Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, tiene intereses. Y los intereses están en la bolsa de valores, están en Wall Street y están en toda la bolsa del mundo. Entonces, por eso la importancia de fomentar la cultura bursátil. En el próximo bloque vamos a hablar de geopolítica y vamos a ver dónde comienza esta trayectoria, donde el presidente Trump habla con Xi Jinping y que Nicolás Maduro no es más que un peón del ajedrez, y que el presidente Trump, Xi Jinping y Putin acaban de jugar el gambito de rey, sacrificando a Nicolás Maduro. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la geopolítica juega un rol fundamental en la existencia de la humanidad, de que siempre ya tengamos seres humanos, porque siempre va a existir el más fuerte y el más débil. Siempre va a ser así, siempre ha sido así. Eso no lo cambia nadie. O sea,
El hecho de que usted esté con un bando o con otro, siempre el más fuerte va a ser siempre predominante. Por eso es muy importante mantener ese equilibrio. Y ese equilibrio sano, más sano, se mantiene alejando al socialismo del siglo XXI, que nos han vendido siempre, que ellos son los que nos van a sacar a nosotros de la miseria, a los pobres, cosa que no es cierto. Sale el grupo de ellos de la pobreza. Sino que le pregunten a Cuba, 66 años, Venezuela, 25 años, Nicaragua y a Corea del Norte, $2,000 per cápita, 43 Corea del Sur. Son todos. No hay un solo país socialista, uno solo, que tenga una economía robusta, sólida. Uno solo, porque es una mafia, es una banda de criminales. El socialismo del siglo XXI es una banda de criminales. Entonces, qué bueno ahora que con esto de Venezuela hay que darle para afuera al asesino usurpador del gobierno. Nicolás Maduro no es gobierno, ¿eh? Nicolás Maduro perdió las elecciones el 28 de julio del año pasado y se las robó las elecciones. O sea, él dio un golpe de Estado, para que estemos claros en eso. Un golpe de Estado al presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia. O sea que no se va a sacar a un gobierno legítimo, se va a sacar a una banda de criminales que tiene representación en todos los organismos internacionales. Y el presidente Trump, junto con Putin primero en Alaska y ahora con Xi Jinping, juega su juego de ajedrez, porque la geopolítica es un juego de ajedrez. La guerra del ajedrez replica la guerra. Y qué bueno. Entonces, aquellos que saben de ajedrez conocen la importancia del rey y la dama y de cada pieza en el tablero de ajedrez. El presidente Trump jugó con Putin y jugó con Xi Jinping el gambito de rey. O sea, eso lo hacemos cuando salimos con peón 4, E4, D4, y el presidente Trump, que es la blanca. ¿Y por qué el presidente Trump es la blanca? Bueno, porque Estados Unidos es el líder del mundo. Entonces le juega el peón de rey. Ese peón es Nicolás Maduro. Se sacrifica Nicolás Maduro. Se la jugó a Putin y se la jugó a Xi Jinping. O sea, por eso la importancia de esto, porque eso es la geopolítica. El ajedrez replica la guerra. Entonces, ¿qué dijo el presidente Trump a Xi Jinping? ¿Y cuál fue el acuerdo que llegaron ellos dos con este tuit? Dice el presidente Trump: I just completed a very productive call with President Xi of China. We made progress on many very important issues, including trade, fentanyl, and to need to bring the war between Russia and Ukraine to an end. O sea, que él tuvo una muy productiva llamada con el presidente Xi de China y que llegaron a muchísimos acuerdos y tratar de finalizar la guerra Rusia-Ucrania. También the approval of the TikTok deal, o sea, también Estados Unidos aprobó que se le vendiera TikTok a inversores norteamericanos. O sea, el presidente Trump ya le está dando acceso a TikTok al ciudadano norteamericano y a todo el país. I also agree with President Xi that we will meet at APEC Summit in South Korea. O sea, también acordaron que se iban a reunir en el Congreso de Corea del Sur, en I will go to China early next year. Que el presidente Trump también dice que va a ir a China posiblemente temprano el próximo año, en el 2026. And President Xi, likewise, come to the United States at appropriate time. O sea que el presidente chino también vendrá a Estados Unidos a su tiempo apropiado. The call was a very good one. La llamada fue muy buena. We will speaking again by phone. Appreciate the TikTok approval and both look forward to meeting in APEC. O sea, apreciamos esta conversación y apreciamos el TikTok, el deal con TikTok, el negocio con TikTok, y también estamos ansiosos de vernos en Corea del Sur. El jefe del mundo, el presidente Trump, con el segundo jefe del mundo, el presidente chino. Entonces, piensa Maduro que China lo va a proteger a él. Puede bajar con nosotros, señor director. Piensa Maduro que China va a mandar su flota naval o sus aviones a combatir con Estados Unidos. Piensa Maduro que Rusia, después que se reunió con el presidente Trump en Alaska, va a mandar su flota a pelear con Estados Unidos o sus aviones. Ninguno ha mandado nada, ni ha dicho en esta boca mía. Pues ya lo negociaron aquí.
es de imperio a imperio, porque es la muerte del rey. Y Maduro es un peón, un simple peón. Y lo sacrificaron en el gambito del rey. Entonces, esa es la geopolítica, nos guste o no, y qué bueno que existe Estados Unidos. ¿Y qué dijo el presidente Trump en la ONU esta semana? Colóqueme la número 11, señorito, para que veamos qué dijo el presidente Trump. Donald Trump advirtió en la ONU a las redes de narcotráfico dirigidas por Nicolás Maduro, con nombre y apellido. Lo vamos a bombardear. Pirio. Punto. El mandatario estadounidense regresó a la Asamblea General con un discurso crítico a las Naciones Unidas para destacar los logros de su segundo mandato en política exterior. Usted puede estar o no en desacuerdo con el presidente Trump. Yo estoy en desacuerdo en más del 80% de su política, pero en esta estoy de acuerdo, porque Maduro hay que bombardearlo, y fuerte. Colóqueme la 12, señorito, para ver qué dice el presidente Trump con relación a Durán Prielo. El presidente Donald Trump prometió este martes aniquilar a los narcotraficantes después de que las fuerzas estadounidenses destruyeran al menos 3 presuntos barcos de contrabando venezolano, matando a más de una docena de personas. A todos los terroristas que trafican drogas tóxicas a los Estados Unidos de América, les advierto que los eliminaremos por completo, declaró el presidente Trump en la Asamblea de la ONU. O sea, no estamos hablando, y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro y a todos los matones que envían drogas a Estados Unidos, que sepan que lo vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso, declaró el presidente Trump. ¿Y qué más dijo el presidente Trump? Colóqueme la 13, señor director, porque me gusta esa parte. Dice, advirtió la ONU, las redes de narcotráfico dirigidas por Nicolás Maduro, lo vamos a bombardear. Ahora sí, señor director, colóqueme ese video, el número 15, para que veamos cuando el presidente Trump llama a Maduro con su nombre y apellido. Designated multiple savage drug cartels as far as foreign terrorist organizations, along with 2 bloodthirsty transnational gangs, probably the worst gangs anywhere in the world, MS-13 and Tren de Aragua. Tren de Aragua is from Venezuela, by the way. Such organizations torture, maim, mutilate, and murder with impunity. They're the enemies of all humanity. For this reason, we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. That's what we're doing. We have no choice. Can't let it happen. They're destroying. I believe we lost 300,000 people last year to drugs, 300,000. Fentanyl and other drugs. Each boat that we sink carries drugs that would kill more than 25,000 Americans. We will not let that happen. Energy is another area where the United States is now thriving. El presidente Trump en su discurso en la Asamblea Nacional en la ONU, donde el mundo estaba viendo que declaró al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas, dirigidas por Nicolás Maduro, el Tren de Aragua, by the way, led by Nicolás Maduro, con nombre y apellido. Nunca antes un presidente de Estados Unidos había llamado por nombre y apellido a un asesino. O sea, el presidente Trump no va a mandar su flota naval, ni sus aviones, ni sus soldados a pasear como que es un carnaval, ni lo puede retirar tampoco, porque entonces sería darle a Nicolás Maduro poder y al socialismo del siglo XXI engrandecerse. Qué bueno que el presidente decidió bombardear los puntos estratégicos, así como hizo con Irán. Y vamos a ver qué dijo, qué hace Irán ahora, por qué Irán manda a llamar a sus embajadores. Esa es la número 18, señor director. Irán llamó a consultas a sus embajadores en Alemania, Francia y Reino Unido, tras el restablecimiento de sanciones de la ONU. Hoy, ¿por qué Irán? Porque es el socio de Nicolás Maduro. Irán tiene una fábrica de drones que se hace en Venezuela, en Maracaibo, pero esos drones es para bombardear Ucrania, porque se lo dan a Rusia. Esos drones que hace Maduro en Maracaibo, que lo hace con el soporte de Irán, es para que Rusia lo obtenga y se lo dan a Rusia para bombardear Ucrania. Cientos de miles de ciudadanos. Colóqueme, señor director, la número 19. Irán llamó a consulta a sus embajadores
para que veamos. O sea, Irán llamó este sábado a consulta a sus embajadores en Alemania, Francia y Reino Unido tras el restablecimiento de sanciones de la ONU. Los embajadores de la República Islámica de Irán, Alemania, Francia y Reino Unido han sido llamados por Teherán a que regresen al país. Claro que sí, porque son narcoterroristas, entonces eso hay que llamarle la atención. Pero y la número 21, señor director, para que veamos quién es Irán y Nicolás Maduro. Son socios. Estados Unidos por eso fue que lo bombardeó a Irán, porque son socios, quieren crear una bomba atómica para lanzarla en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay 2 millones de dominicanos. Entonces, cuando yo escucho a estos comunistas hablando disparate, míralo aquí, el régimen de Nicolás Maduro instaló en Venezuela una fábrica de drones para uso bélico con la colaboración y la cooperación de Irán. Un informe detalla cómo el chavismo ha impulsado la elaboración de vehículos aéreos no tripulados con el apoyo de sus aliados en Teherán en medio de la opacidad y el radicalismo en sus alianzas estratégicas. Ahí vemos a Nicolás Maduro, un narcoterrorista, un asesino vulgar que dio un golpe de Estado en Venezuela y que está usurpando el gobierno. Colóqueme la 22, señor director, para que veamos un poquito más de Maduro. Dice aquí, el régimen ha creado una buena fachada al emplear a la empresa aérea Conviasa para el transporte de drones y sus componentes, la estación móvil de control, el avión propiamente y el paquete que incluye cámaras y misiles. No se descarta el incremento de la asistencia de dotaciones en los proyectos de esta naturaleza o incluso armas mucho más letales. O sea que en Venezuela se están fabricando drones ¿para qué? Para que Irán lo use en contra del pueblo norteamericano, pero que lo están usando ahora en contra del pueblo ucraniano con Rusia. Entonces, Nicolás Maduro hay que pararlo. Es un peligro para el mundo, no solamente para los venezolanos, para el hemisferio. Hay que volarle la cabeza a Nicolás Maduro, como dijo el presidente Trump. Entonces, ¿pero quién es la madre, la cabeza de la serpiente? ¿Es Cuba? Esa es la número 23, señor. El fundador del cartel de Medellín revela los nexos de Fidel Castro con traficar droga en Cuba, en Estados Unidos. Carlos Leder, para que el pueblo sepa que Cuba no es el embargo, se sostiene también con el narcotráfico. Siempre ha sido así. Es la número 23, señor director. Fundador del cartel de Medellín, revela nexos de Fidel Castro para traficar drogas de Cuba en Estados Unidos. Así de simple. Ese señor que está ahí es Carlos Leder. Esta fotografía por la Oficina de Migración de Colombia muestra agentes de migración y policías colombianos escoltando al ex capo del cartel de Medellín, Carlos Leder Rivas, durante su llegada a ser deportado de Frankfurt al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el 28 de marzo del 25. Y la número 24, señor director, Carlos Leder duró 33 años preso. Carlos Leder, uno de los fundadores del cartel de Medellín en Colombia y quien estuvo más de 33 años preso en Estados Unidos por tráfico de cocaína, habló con Martín Noticias sobre la participación que tuvo el régimen de La Habana, dirigido por los hermanos Castro, Fidel y Raúl, en el envío de cocaína a Estados Unidos. Así de simple. Y los motivos también que Fidel Castro ejecutó a Ochoa porque se enteró de la droga. Entonces, es para que el pueblo entienda quién es Cuba. Es la cabeza de la serpiente del mal, la que exporta y producen y trafican todas esas drogas a nuestros pueblos. ¿Y a dónde fue que se reunió? ¿A dónde formó Cuba? Nicolás Maduro fue en Cuba. Entonces, qué bueno que el presidente decidió bombardearlo, porque no hay opción, porque esta geopolítica nos estamos jugando el futuro de nuestras naciones. Dios nos haga reconfesado y que el socialismo del siglo XXI no se apodere de uno de nuestros pueblos. Por eso apoyamos el bombardeo a Nicolás Maduro y a su banda de asesinos y criminales por el presidente Trump. Miren, señores, llegamos al final. El ingeniero Revela llega a su punto final y no será pues hasta la próxima semana. Y recuerde siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. Hasta el próximo domingo.